igual, o sea, estoy pagando la cuenta. ¿Lo ven? Entonces, es importante, es bueno, es necesario que yo sea honesto conmigo mismo. ¿Lo ven? Esto es un esfuerzo espiritual. Porque requiere que me esté mirando, requiere que me esté hablando, requiere que yo esté presente y conectado conmigo mismo. ¿Lo ven? Cuando yo estoy tan extrovertido, que todo es más importante que yo, el trabajo, la gente, quiero ayudar acá, quiero ayudar allá, y por casa, ¿cómo andamos? Entonces me acuesto tarde, descanso poco, por lo cual soy muy irritable. ¿Lo ven? Si vos le seguís el rastro a tu irritación, probablemente te vas a dar cuenta que estás descansando muy poquito. Estás comiendo apurado. No hay tiempo de calidad para vos. Entonces, ¿no? Por eso me irrito. Entonces, necesito ahora, para el trabajo espiritual requiere que yo ponga toda mi atención en mí. Lo que sea que yo logre va a ser mi regalo para ti. Pero si no lo tengo, ¿qué te puedo dar? ¿Lo ves? Entonces, tengo que darme ese tiempo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar un poquito. Voy a necesitar un poquitito menos de luz. No sé si se alcanza. Ah, se ven. Vale. Vamos a identificar algunas de las cosas que son detonadores o disparadores, cosas que nos provocan enojo o ira, injusticia, comportamientos egoístas, abuso, que me recuerden mis debilidades en público, es algo que nos provoca mucho. Ser tratado de forma paternalista, que es esto de preocuparme por vos, no te dejo ser. Lo que decíamos antes de la sobreprotección es un detonador, porque y lo puedes ver como, ¿qué produce, por ejemplo, en un adolescente? Es como que te dice, no me quieras tanto, porque este amor ahoga. Entonces, el paternalismo hace que no deleguemos, hace que no le demos espacio a que el otro crezca. Entonces, frustra. Entonces, son algunas de las cosas que nos provocan. Y acá pueden ver, bueno, hay mucha luz, por lo cual lo que hay es, en realidad, ¿el anterior? Ustedes están como los maestros de colegio, lo copian todo. Ser tratado de forma paternalista. El de abajo, ¿no lo ven? Que me recuerden mis debilidades en público. Son algunos de los detonadores. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es progresiva la curva de la ira. Ustedes no sé si lo alcanzan a ver, pero acá nada más hay una raya, que tiene que ver con que empiezo acá en esta línea donde se produce el evento y entonces surge la autoconversación. Yo empiezo a pensar en lo que está pasando. Entonces hay reacción, entonces aumenta la ira. Cuando yo me enojo, aumenta también mi autoconversación y eso produce más ira. Después culpo. Lo más probable es que culpe, proyecte en alguien, entonces se produce la pérdida de control y aquí se produce la explosión. Entonces nada, es solo ver cómo es progresivo, cómo de nada voy a parar a un lugar explosivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, evitar detonadores, personas, situaciones o palabras, no es exactamente correrme y entonces ser indiferente, que es lo que hablábamos antes. Lo que tengo que evitar es que todo esto me influya. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si el detonador es tu pareja o es tu hijo,
no estaríamos recomendando que evites el diálogo con ellos. Pero acá hay algo que tenemos que ser muy sensatos en esto. A veces, por ejemplo, yo ahora tengo la intención, no quiero enojarme, no quiero reaccionar, no quiero entrar en el conflicto. Pero yo ya sé cuáles son los botones que se aprietan para, ¡pum!, detonar la bomba, ¿sí? Yo ya sé cuáles son mis provocadores. Entonces, lo que puedo hacer es evitarlos. A veces son cosas que yo digo, que generan la situación, que después me provoca. Entonces, es desde ese lugar que yo lo puedo evitar. Por ejemplo, si alguien comete un error, yo puedo evitar resaltarlo, yo puedo evitar echárselo en cara, por lo cual la persona sé que me va a insultar o va a hacer algo que a mí me va a provocar una reacción, ¿sabes? Tengo que tomar conciencia acá de cuál es mi aporte a la situación que después me provoca. Porque no sé si se acuerdan, cuando hicimos pensamiento positivo, estábamos viendo cómo el pensamiento es la semilla de toda creación, ¿sí? Y que entonces, si hay una semilla, el fruto va a ser idéntico. Cuando algo me provoca, es el fruto de algo. ¿Lo ven? Un pensamiento es una semilla, ¿sí? Entonces yo planto la semilla, se transforma en palabras, en sentimientos, en una actitud, y eso va a tener un fruto, que va a ser igual ¿a quién? A la semilla. A la semilla, ¿sí? Todo lo que pasa en nuestras vidas es el fruto de una semilla. Si me está pasando, ¿quién puso la semilla? Entonces, yo tengo que asumir la responsabilidad de, por ejemplo, las situaciones que yo genero, de las que yo después me victimizo. Y digo, no me gusta que me traten así, pero yo me podría también preguntar cómo es que yo voy a parar a esta situación o por qué es que esto pasa. Y ahí tengo que asumir la responsabilidad mía. ¿Lo ven? Entonces, yo ayer hablaba con una de nuestras profesoras que me decía, yo cuando fulana estaba hablando de alguien que tenía un carácter muy fuerte que la provoca mucho. Entonces me decía, cuando me trata así, yo lo que hago es me callo. Y digo, ¿callo la mente o callo la boca? Normalmente la boca. Porque tu silencio le provoca mucha rabia a la otra persona. Claro, pero el diálogo Porque no es silencio, es indiferencia, es ira. Entonces, la diferencia entre la que tiene carácter muy fuerte, es que lo expresa, y vos, es que es lo mismo, la misma emoción pero no expresada. Y una provoca a la otra la misma cosa. Entonces, se quedó mirándome y le dije, muchas de las cosas de las que vos te victimas son tu creación, pero reflejadas a través de otro. ¿Entendés? Entonces, ¿lo ven? Yo tengo que ver qué es lo que yo provoco en el otro. ¿Por qué después yo estoy en esta situación? ¿Lo ves? Nosotros teníamos un alumno en una época que nunca lo podías hacer enojar, por ninguna razón, nunca se alteraba, pero le provocaba a todos mucha ira. ¿Tiene la diferencia? No, tenía una manera era como simpáticamente provocativo. ¿Verdad? ¿Verdad? Era increíble. La manera en que él hacía las cosas, la manera en que te desobedecía, la manera en que era rebelde, era muy simpática. Pero le producía a los demás Ira. ira. Y él me decía, yo nunca me enojo. Yo le dije, pero vos fíjate qué impacto creás en el otro. Y fíjate si vos no sos el que pone la semilla de esta explosión. ¿No? Entonces tenemos que ver, entonces tengo que evitar los detonadores, ¿sí? Y ese detonador puedo ser yo mismo. A veces también, con esto lo que les decía, no voy a evitar a mis hijos, no voy a evitar a mis colegas, no voy a evitar enfrentar las cosas. Pero a veces tengo que aprender a cuidarme también. Y tengo que no exponerme a cosas, por ejemplo, para las que todavía no estoy preparado. Si yo ya sé que hay situaciones que me van a pasar por arriba porque todavía no manejo, no tengo esa fortaleza interna,
puedo elegir no exponerme. ¿Lo ves? Y decir, bueno, de esto vamos a hablar más tarde. Entonces, o esto lo voy a tratar con fulano, con quien yo puedo hacer un intercambio. No es que hay maneras, esto tiene que ver con el cómo manejo mis posibilidades. Quizás no estoy tan fuerte para decir, bueno, enfrento todo, porque por ahí enfrento todo y sigo haciendo lío. Pero yo tengo que aprender a dosificarme, a administrarme. Ser un self-manager es alguien que tiene autogestión, ¿sí? Que se puede administrar y decir, mira, yo no quiero participar de esta conversación porque todavía no estoy preparado, porque sé que mi aporte no va a traer beneficio o porque sé que voy a ser afectado y bueno, la única manera de protegerme es que prefiero no participar. A veces la gente te dice, ¿cuál es tu opinión? Y voy a decir, prefiero no opinar. ¿Ves? Entonces, pero ¿desde qué lugar? Desde el lugar donde yo quiero respetarme. No quiero hacer aquello de lo que me voy a arrepentir. ¿Ves? Y eso entonces es una manera de respetarme y respetarte. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy preparada para algo? Porque voy a sentir seguridad. Cuando estoy dudando de mi capacidad, es como que está un poco verde, ¿no? La vida te va a poner las pruebas que necesites para que esa capacidad se vaya estirando, estirando, estirando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos con ustedes, hablamos de zonas de confort? Sí. ¿Sí? Entonces, cada vez que las cosas están como cómodas y está todo bien, de repente, ¿qué viene? El próximo escalón, o sea, la prueba, ¿sí? O sea, siempre voy a tener que estar, siempre voy a estar expuesta a crecer, porque ese es el destino del viaje, ¿sí? Entonces es lógico que siempre tenga desafíos más grandes. Ustedes lo deben ver en términos de sus ventas. Se proponen tener más gente en el equipo o vender más, entonces obvio que tienen que hacer más también, ¿sí? Porque van a tener el fruto de los esfuerzos que hagan. Entonces en eso también. Pero acá tengo que ser sensato, por ejemplo. Si yo estoy acostumbrada a estar en el yugo de la humillación de alguien, yo me puedo correr de ahí. Me puedo correr no para ser evasivo, sino para protegerme. ¿Entienden? Una cosa es decir, yo voy a evitar esto y nada. Y otra cosa es, estoy haciendo el trabajo interno de protegerme, de cuidarme, de respetarme, de quererme. ¿Ven? Entonces, y todo esto es sutil, nadie lo ve. Nadie lo ve. Yo podría ver que, por ejemplo, vos no participás de determinada cosa, yo no sé lo que hay en tu corazón. Es tu negocio, ¿por qué no venís? Y quizás estás preparándote para algo más grande que esto. Quizás te estás habilitando para entrar con confianza. Y estaría todo bien, ¿no? Y aunque estuvieras evadiendo desde el miedo, también estaría bien. Es tu negocio. ¿Lo ves? Entonces, es importante ver que hay cosas que yo sí puedo hacer. Reformular la reacción a los detonadores. Prolongar la mecha. Porque la mecha, ¿qué son? Los pensamientos y los sentimientos. Entonces, cuando tengo pensamientos de juicio, de crítica, entonces reacciono siempre. Pero podría ser comprensivo. Podría ser flexible. Entonces es como que dejo un espacio más grande. Esas cosas están pasando. Miren, hay una frase que Mike George, que es el autor de muchos de nuestros libros, no sé si lo compartió con ustedes, pero a mí me quedó grabada, es: las cosas pasan para mí, no me pasan. Que es distinto. Veamos, las cosas pasan para mí, todo está pasando. Esto, no negamos la realidad, ¿sí? Pero pasan para mí significa, pasan para que yo crezca, para que yo aprenda, ¿sí? Cuando yo pienso que me pasan, yo me voy a victimar frente a todas las cosas. ¿Ven que es diferente? Muchas veces la gente puede tener un prejuicio frente a lo que es espiritualidad, ¿sí? Vos decís, y no, la espiritualidad no te deja ver la realidad. La espiritualidad es la realidad. Y lo que es más, la puedo entender. ¿Me entendés? Porque no es verdad que el alma es iracunda por naturaleza. El alma es pacífica por naturaleza. Y paz es una fuerza espiritual.
¿Ves? Entonces es como ser realista y hacer cosas que sí son posibles en cada momento. Y el esfuerzo espiritual es mantenerle el rastro, ¿no? Por eso necesito una brújula. Mantenerle el rastro a mis esfuerzos. Estoy escuchando mi voz interior que atiende mis necesidades. ¿Eh? Y si, por ejemplo, yo pienso que hay algo que me amenaza, ¿qué hago? ¿Lo reprimo? ¿Eh? Si mi diálogo interno es que tengo miedo, me puedo parar y decir, ¿miedo a qué? ¿Cuál es la ilusión? ¿Hay algo que puedo perder? ¿Hay algo que puedo poseer? Si yo no puedo poseer nada, ¿qué podría perder? ¿Sí? ¿Somos dueños de algo? ¿El perrito? ¿De qué podemos ser dueños de algo? ¿Dueños de los hijos? No. Ya hablamos de eso, ¿no? Pero a veces parece que somos dueños de los hijos. Somos nosotros mismos, pero dueño requiere la relación de tener. Soy. No puedo ser dueño de mí. La expresión a la que te referís es ser dueño de mí mismo es poder ser libre. Es lo mismo. ¿Entendés? Es como si fuera lo mismo. Pero ¿puedo poseer algo? Y si no puedo poseer algo, ¿puedo perder algo? Entonces, ¿qué es el miedo? Una ilusión. ¿Lo ves? Entonces, cada vez que yo veo que algo me amenaza, me puedo hacer la pregunta, ¿tengo miedo a perder qué cosa? ¿Es verdad que lo puedo perder? ¿Ves? Entonces entro en una reflexión desde lo que es verdad. ¿Es verdad que puedo poseer algo? No. Entonces no hay nada que perder. ¿Lo ven? ¿Ven? Entonces siempre hay lugar a la reflexión. La reflexión, ¿qué es lo que hace? Me conecta con la verdad. Y la verdad es. La verdad no tiene nada que ver con opiniones. Yo pienso y el otro piensa y entonces perspectivas subjetivas, la verdad es. ¿Ves? Y el ser es verdadero. La naturaleza del alma humana es verdadera. Entonces, cuando estoy conectado conmigo mismo, estoy viendo que la realidad misma, sin ningún subjetivismo. ¿Lo ven? Entonces, de ahí sale mi seguridad. De ser el que soy. Verdaderamente. ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo me voy habilitando para expresarme desde ahí? Tengo que ir haciendo un trabajo interno. ¿Y le estoy ganando terreno a quién? ¿Quién es mi único enemigo? El ego. Ok, el ego, la ignorancia. ¿Lo ven? Entonces, porque me voy conociendo. Y si me voy conociendo, no me estoy ignorando. ¿Lo ven? Entonces, siento que estoy más fuerte, me siento seguro porque estoy creciendo. Por eso las zonas de confort son muy incómodas, ¿no? Porque dejé de crecer. Y dice, cambiar la composición de la bomba. La bomba, en el esquema anterior, era la acción interna, que se transforma después en sentimientos, palabras o acciones, que es como, la bomba es como la reacción. Entonces, ¿cómo sería cambiarle la composición a la bomba? Meditación, por ejemplo. Yo puedo pensar que soy un ser pacífico, pero cuando yo empiezo a meditar, yo ahora siento que soy pacífico. ¿Lo ven? Entonces, siento lo que pienso y entiendo lo que siento. Esto es meditación. Esto cambia la composición de la bomba y transforma la reacción en una respuesta. ¿Ven? Entonces, tenemos que volver a casa para poder hacer ese trabajo interno. Entiendo lo que siento y puedo sentir lo que pienso. Entonces, aquí vamos a explorar un poquito este ego, el ego. Bueno, no sé si lo van a... no sé si se ve muy bien, porque tenemos mucha luz, pero el ego es el trampolín de la ira. Desde ahí dispara todas las formas de la ira. Entonces, ¿cuáles son las formas que adopta? Adopta la forma de arrogancia. Lo voy a poner todo así, ¿lo ven? Ahí está. El ego produce emociones en la forma de arrogancia.
en la forma de apego, en la forma de deseos negativos o ambición, que es el materialismo. Entonces, ¿qué formas toma? La arrogancia es indignación, agresividad, ofensa, irritación. De esto ya hemos hablado, pero ahora ustedes pueden mirar desde acá. Esto es como la expansión que hemos estado describiendo, ¿sí? Y nosotros lo podemos ahora traquear para atrás a su esencia. ¿Dónde nace? Donde nace la ira es en el ego. Entonces, el apego, ¿qué tipo de resultados, qué experiencias nos da? ¿Qué significa apego? Apego significa que yo me identifico con algo que yo no soy y me hago dependiente de eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, yo acá en PSA soy el gerente de marketing. ¿Sí? Entonces, acá el gerente de marketing. Capaz que está sentado acá con nosotros. Entonces, yo soy el gerente de marketing y entonces yo pienso que soy la gerencia. Y lo que va a pasar, cuando mi identidad queda pegada al rol, yo voy a pensar que lo que a mí me da valor es la gerencia. Entonces me voy a hacer dependiente de ella. ¿Sí? Me voy a esclavizar en el rol. Diferente de entender que la gerencia es nada hasta que yo entro y le doy vida. Porque la vida es el alma. La gerencia es nada hasta que un alma se hace cargo de ella y le da vida. ¿Sí? Que sería administrar recursos creativos, ideas, posicionamiento, branding, tantas cosas que tiene que hacer marketing. Pero eso no sale de las 4 paredes de la gerencia o del conjunto de responsabilidades. ¿De dónde sale la creatividad? Del alma. Entonces, ¿quién le da valor a quién? ¿La gerencia al gerente o el gerente a la gerencia? El alma del gerente. El alma del gerente le da poder a la gerencia. ¿Lo ven? Cuando yo quedo pegado al rol, entonces se llama apego. ¿Por qué me va a producir tristeza? Lo primero que se crea es dependencia. Todo lo que le pase al rol, ¿le va a pasar a quién? A uno. Porque estoy pegada. ¿Lo ven? Entonces, supónganse que por alguna de estas cosas del management vuelen la gerencia de marketing para horizontalizar la estructura. ¿Qué va a sentir la cabeza? ¿Lo ven? ¿Le pasó al rol o le pasó al alma? Al rol. Pero si mi identidad está pegada al rol, todo lo que le pase al rol me afecta. Eso es apego. ¿Qué es desapego? Puedo hacer la parte del gerente sin ser afectado por lo de la gerencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tengo que lograr un montón de objetivos, si tengo un presupuesto muy bajo, o pocas manos, o poco tiempo, ¿sí? Todo eso es de la gerencia. Pero eso no tiene por qué estar pasándome a mí, salvo que yo piense que soy el rol. Entonces todo eso se va a transformar en presión. ¿Lo ven? Y si yo no alcanzo esos objetivos, ¿qué va a pasar con mi felicidad? Yo estoy identificado con resultados porque soy el objeto de la presión. ¿Por qué? Porque mi identidad está pegada, mezclada con el rol. La presión está en la gerencia, no en el gerente. Se espera de marketing que produzca tal cosa, ¿sí? Y el gerente pondrá sus virtudes, hará lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces, es muy vidrioso quedar pegado al rol. ¿Lo ven? Moira, perdón, ¿lo podés eso traducir en calidad de ser independiente? Claro. ¿Cómo sería ser independiente del rol? Ser tu propio empresario, porque no solamente nuestra actividad, sino... Más que de empresario, porque, por ejemplo, en tu caso sos la mamá, ¿sí? ¿Cómo es ser una madre desapegada y una madre apegada? Dos escenarios. Una madre apegada dice, yo soy la mamá de estos niños y ellos son
míos. Ese yo y mí son su problema. Porque la realidad es que ella está en el rol de madre y cuando está en la compañía de sus hijos, está ahí, ese rol dice, tenés que facilitar la vida de tus hijos. Pero nunca te dice, podés poseerlos. Hay que conocer lo de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos. Sí, exacto. Famoso poema. Lindísimo poema. ¿Ves? Cuando yo veo que, porque ¿cuál es la realidad, bottom line, de esto? La realidad es que yo soy un alma en el rol de la madre y él es un alma en el rol de un niño. Pero entre estas dos almas, la relación eterna es que son almas hermanas. Pero en esta escena se ven como madre e hijo. La realidad es que yo, por una situación causal, estoy en el rol de madre para facilitar el crecimiento de él, pero nunca para poseerlo. Pero cuando yo mezclo mi identidad con el rol, digo yo soy la madre, y eso tener desapego no te resta nada en el ejercicio de tu papel. Al contrario, te conecta con todo lo que necesitas para hacerlo bien. ¿Ves? Entonces, cuando yo no estoy en la ilusión de que soy el dueño de los niños, entonces los puedo amar. Porque cuando pienso que los puedo poseer, ¿ves?, los voy a hacer dependientes de mí. Y facilitar tiene que ver con hacer los niños libres. Pero el amor crea un ser humano libre, el apego lo esclaviza. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo se siente desde el apego a la relación? Quiero que me necesiten. Quiero sentirme importante en la vida de ellos. Entonces los esclavizo en mi afecto. Eso que llamo afecto es apego. ¿Cómo se ve esa misma escena desde el amor? Quiero que sean personas fuertes y libres. Quiero que sean libres pensadores. Quiero que sean personas felices, ¿sí?, que hagan buenas opciones en la vida. Entonces, si eso es lo que quiero, los voy a amar, porque el amor libera, el amor confía, el amor nutre. ¿Ves? En una conciencia, esa misma intención esclaviza, y en la conciencia del ego, yo y mío. Cuando yo me veo como un instrumento en la vida de mis hijos, tengo una conciencia elevada, y además es nunca dejar de ser la madre, pero no te necesitan siempre de la misma manera. Cuando tu imagen está mezclada con el objeto que tenés que servir, no vas a poder entender los cambios que tenés que hacer. Por eso pagás un precio altísimo por ser la madre. ¿Entendés? ¿Ves? Cuando son chiquititos te necesitan muy físicamente y tenés que contener su emocionalidad también. Pero conforme van creciendo te necesitan menos físicamente y necesitan tu contención emocional. Y cuando son más grandes no necesitan más tu contención, pero sí tu compañía, sí tu amistad. ¿Ves? Pero vos ya tenés esa distancia para ver la diferencia. ¿Ves? Entonces, cuando son jóvenes necesitan que tomes distancia. Cuando son adolescentes necesitan que tomes distancia. Y probablemente se acerquen a la mamá de sus amigos. Y eso te provoca celos. Entonces, ¿eso es amor o es apego? ¿Por qué? Porque yo soy la mamá y ellos son míos. ¿Qué hacen allá? Cuando creo el espacio de la reflexión y me pregunto ¿qué quiero? Y cuando yo digo que esto es lo que quiero, entonces la disciplina va a encauzar mi voluntad. ¿Ves? Entonces tiene sentido. Entonces es importante. Entonces me juego por eso. ¿Ves? Y lo hago porque quiero. ¿Ves? Entonces, deseos negativos, otra creación del ego, producen frustración, mal humor, impaciencia. Y la última, materialismo o ambición, generan posesividad o ambición ciega. Tengan que tener cuidado, de acá, dentro de una empresa, donde los incentivos, si los incentivos son nada más que la competencia y resultados económicos, no lo van a poder sostener. El incentivo tiene que ser
algo que está construyendo tu vida.